buenas noches. Hoy vamos a hablar sobre el documental Zoológicos Humanos. Somos estudiantes de trabajo social de cuarto semestre. Los integrantes son Kever Castillo Castro, Yamile Mina Marulanda y quien les habla, Araceli Ortiz. Iniciaremos con la primera pregunta. Respecto al documental, ¿qué aspectos significativos e importantes les llamaron la atención? Inicia Yamile y continúa Araceli. Bueno, unos aspectos que me impactaron mucho, me llamaron mucho la atención, es cómo estas tribus tenían que representar una vida de canibalismo, cómo fueron sacados de sus territorios, de sus tierras, de la selva, donde era su hábitat, a grandes ciudades, para ser excluidos, para ser tratados, como lo dice el documental, como zoológicos humanos, y ellos representar en un circo algo que no era de ellos. Los utilizaban como, hacían hacer representaciones caníbales, como si ellos fuesen caníbales, pero en realidad no eran caníbales, eran personas que tenían unos órdenes jerárquicos en sus tribus, en sus espacios. Era muy deprimente ver cómo los usaban, cómo los trataban en esos circos. No fueron ellos tratados como seres humanos que sienten, fueron tratados peor que un animalito. Entonces, esto es deprimente, muy triste, porque se ha presentado mucho en la raza negra. Y ellos han sido tratados horrible, ellos han perdido su autonomía. Entonces, a causa del exceso de trabajo que tenían que ser obligados, se enfermaban. De hecho, uno de ellos, creo que fue Tambo, fue momificado. Y es deprimente, es triste ver cómo los negros han sido abusados, han sido violentados, han sido maltratados. El abuso ha sido, mejor dicho, es eminente, es degradante, es muy triste, y esto también me lleva a pensar también en un documental que tuve la posibilidad de ver, que fue Wally, la flor del desierto, donde a las niñas en África les extirpaban su clítoris, que esto es como algo cultural, pero en cierto modo esto es una aberración, esto es violencia. Entonces, muy triste, muy triste. Quiero pues darte paso, Araceli, para que tú complementes qué fue lo que más te impactó del documental. Pues a mí me impactaron muchas cosas, pero el propósito no es abordarlo todo, y quiero que mis compañeros también den su apreciación frente a él. Bueno, a mí me impactó mucho de este documental. Me gustó en el sentido de que fue muy informativo. Para mí fue algo que jamás había visto. Pues, haciendo un corto resumen, me impactó mucho cómo las tribus eran sacadas de su entorno, pero ellas estaban de acuerdo con esto por tener una mejor pues, economía, y fueron pues dominadas, pues también maltratadas, humilladas, todo lo que tú decías, compañera, pero, o sea, ella estar acorde en esta situación. Es como gustarles que fuera así, pero ellos no sabían a qué se enfrentaban. Entonces, como ese engaño, todo eso tan de migrante para ellos, para mí fue muy impactante ver cómo una persona se presta para esto y cómo para ellos también no eran personas, no eran seres humanos, sino supuestamente animales. Entonces, eso me impactó mucho de este documental. Quiero darle paso a mi compañero Kever. Bueno, para concluir, lo que más me impactó era lo que decían ambas. Cómo eran sacadas estas de sus tribus, de sus colonias,
donde vivían prácticamente de lo natural y son insertadas a un entorno totalmente que para ellas es desconocido en todo el nivel de la índole, por los niveles de industrialización que llegan a ver, a observar, que no están, que ellos no están acostumbrados a observar porque en su entorno pues no es necesario de alguna manera. Y pues las enfermedades que al final de cuentas terminan con la vida de estos aborígenes en ese entorno. Muy lamentable. Bueno, con ellos seguimos con la segunda pregunta. ¿En qué contexto se desarrollaron estos zoológicos humanos? Bueno, para no alargarnos en este tema, entonces voy a hablar sobre el contexto. El contexto fue en la era colonial, entre los siglos XIX y XX, en específico en el año 1870 y 1930. No obstante, estos sucesos en específico se evidenciaban mayormente en la capital de Londres, Inglaterra. Seguimos con la tercera pregunta. La tercera pregunta nos lleva a cómo comprende el nuevo pensamiento científico positivista la propuesta de los zoológicos humanos. Cómo el pensamiento de los científicos se orientaba hacia el conocimiento, las investigaciones con estas tribus. Bueno, en este momento, llevando toda esta situación por medio de estudios históricos, en esa era colonial, las poblaciones eran sometidas a unos tratos inhumanos y las investigaciones para el conocimiento de estas tribus inicialmente no lo hicieron con un pensamiento positivista, porque si bien nosotros hemos identificado el pensamiento positivista dando un enfoque científico, buscando hacer unos estudios, hacer un prole, una antología de toda esta trayectoria. Pero en realidad inicialmente no fue así. ¿Por qué? Porque el pensamiento positivista, como dije hace un momento, busca hacer unos estudios, que se dé una continuidad, que haya una investigación, pero estos no lo hacían con ese ánimo. Fue todo lo contrario. Ellos fueron usados, los llevaron a gancho ciego, digámoslo, como lo hacen con las tratas de blancas. Ellos los llevaron como por medio de turismo, de diversión, de recreación para la raza blanca, digámoslo así. Para ellos amasar dinero, aumentar su capital, para sacar lucro y partida de estas poblaciones, para sacar lucro de estas tribus, porque los trataban horrible. Eran unos fenómenos para ellos, eran unos títeres. Y entonces los trataban con mucha inferioridad. Posterior al transcurso de mucho tiempo, fue que iniciaron haciendo unos estudios, pero estos fueron degradantes. Hicieron unos estudios científicos, pero estos fueron denigrantes, porque lo hacían a manera de racismo y de supremacía jerárquica. Para ellos, esto no tenía ningún valor. No tenían absolutamente ningún valor. En donde los occidentales, o sea, los hombres blancos, eran los de la raza pura, digámoslo así, la raza pura, era la raza superior. Entonces estas tribus aborígenes que representaban todo lo diferente eran vistos como salvajes, eran los últimos en el orden jerárquico. Es deprimente, es triste. Muy complementado. Entonces, vamos a la cuarta pregunta. ¿Cómo la antropología de esta época, dadas las experiencias, relacionada la teoría de Charles Darwin con el origen de la evolución? Bueno, entonces para ello, para no extendernos tanto, pues la antropología de esta época relacionada
la teoría de Charles Darwin de la evolución del ser humano, con estas tribus, porque según ellos, ya hallando estas especies que se llaman exóticas por sus diferencias, prácticamente con aspectos fisiológicos similares a los de las especies de los monos, entonces llegaron a sustentar o afirmar que con estas tribus o con el conocimiento, descubrimiento de estas tribus, se confirmaba la teoría de Charles Darwin de alguna manera, diciéndose que esta era la prueba más evidente, entre comillas, del famoso eslabón perdido entre animal y humano. Es decir, el punto intermedio donde se crean las diferencias entre el ser humano y el mono, o el punto que los relaciona a los dos. Bueno, pasamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta nos lleva a, según la información del documental, sobre qué hechos se fundamentan las ideologías coloniales europeas. Es decir, según las expectativas del documental, sobre qué afirmaciones las comunidades blancas o colonias europeas llegan a sustentar que su supremacía jerárquica en cuanto a las razas. Continúa Yamile y por consiguiente Araceli. Según la información del video, que nos manda pues analizar lo que fundamenta las ideologías colonialistas europeas, pues podemos decir que según la ideología pseudocientífica. ¿Y por qué decimos pseudo? Porque es un supuesto. En realidad no fue una ideología científica como tal. Entonces los aborígenes se encontraban en el nivel más bajo de la jerarquía de las razas humanas. Por lo tanto, eran muy populares por sus rasgos diferentes entre el público, porque ellos ellos tenían un orden jerárquico y para ellos era significativo, por decir, tener, en mis palabras, un plato en sus labios, o tener el cuello súper estirado, o usar accesorios. Para ellos era algo muy representativo, algo muy significativo. Y para la etnia blanca, esto era un jocoso. Bueno, entonces, voy a complementar un poquito y le doy el paso a mi compañera. Entonces, por lo tanto, eran muy populares, como les decía, entre el público. Y querían avergonzarlos. Pero recordemos que ellos en sus espacios, en sus tribus, ellos tenían unos órdenes jerárquicos, tenían un reconocimiento, tenían un valor. Aún muertos tienen un valor muy significativo, porque hay un vínculo afectivo de su generación, de su prole, de su descendencia. Compañera Araceli. Pues se pensaba que se constituía como una especie subdesarrollada, ¿no? Que no era apta para la vida en la tierra y por lo tanto condenados a desaparecer. Qué triste escuchar esto de este documental, que otro ser humano diga que no son aptos para esta vida, para esta tierra. O sea, pensar que un ser humano quiera desaparecer a otro ser humano, desde ahí vemos esa falta de humanidad. Esa falta de humanidad, siempre los vieron como especies, como animales. En ese orden de día, seguimos con la pregunta número 6. ¿Por qué las incisiones eran representadas destacando aspectos sensacionalistas como el salvajismo o la brutalidad de los nativos? Inicia Yamile y continúa Araceli. Bueno, estas exhibiciones se daban porque ellos eran considerados fuertes por sus rasgos físicos, por sus costumbres, por sus prácticas tradicionales, por sus etnias, por los hábitos y por sus habilidades ancestrales.
Entonces, pues, esa era una de las causas por las cuales eran exhibidos, por su color de piel, negro. Compañera Araceli, te doy paso para que continúes complementando. Pues pienso que se exhibían porque eran diferentes. Y la diferencia siempre al ser humano le ha llamado la atención, sino que se exhibieron de una forma totalmente diferente, o sea, una forma mal. Se tenían que haber exhibido, de darse a conocer como seres humanos, como etnias, como ese aprendizaje histórico, colonial, no como animales, no como el eslabón perdido. Todo eso fue pues mal visto. Y pues no sé si mi compañero que ver quiere aportar algo. Como lo venían diciendo ustedes dos anteriormente, es definitivamente algo inicialmente de descontento y poco humano, como lo decían Araceli anteriormente. Porque partiendo desde lo que para nosotros es diferente, pues representa como algo que va en contra de lo que ya conocemos. Entonces, en vez de que la diferencia se convierta en algo significativo, es decir, que pueda ampliar el conocimiento, entre ellos el conocimiento científico, el conocimiento antropológico, de alguna manera, porque de alguna manera nos damos de cuenta de que no estamos solos, digamos en este caso, no eran las únicas etnias que existían, sino que existían otras. En vez de eso convertirse en un conocimiento y enriquecimiento cultural, pues se convirtió en un genocidio porque prácticamente por tener ellos diferencias entre cultura, etnia, hábitos, costumbres culturales, tradicionales, etcétera, se convirtió en algo negativo para estas poblaciones. Con ello pasamos a la séptima pregunta. ¿Cómo se expresa en esta práctica el etnocentrismo cultural? Continúe Yamila y por consiguiente Araceli. Haciendo un paréntesis, explicando que el etnocentrismo, para los que no conocen, expresa que algunas culturas se creen superiores a otras, es decir, ponen por encima de las otras culturas sus costumbres, tradiciones culturales sobre las otras. Es decir, la mía es la más importante y por lo tanto la mía es la que vale, la que merece ser representada, la que merece ser hablada, es la superior y las otras son las inferiores. Por lo tanto no tienen ningún grado de importancia. Continúa ya. Bueno, entonces podemos decir que en la creencia de que solo la supremacía blanca era la más importante y la superior, y que ellos, que las otras etnias no tenían ningún valor. Por tal razón, esta anteponía todos los aspectos de su cultura, mostrando sus bondades imperialistas, apropiándose de las tierras y particularmente las que aún no habían sido descubiertas. En otro sentido, atropellando, usurpando, abusando de las dichas diferencias, de los que establecen en cierta medida la identidad de las culturas. Es deprimente. Y nosotros no podemos permitir que esto continúe así, que estas cosas se sigan dando. Entonces, compañera Araceli, ¿tú quieres complementar algo? Sí, un pedacito. O sea, se apropian, eran tan egocentristas que se apropiaban de sus tierras porque no tenían ellos derechos para tener esas tierras. O sea, apropiándose de lo que no era de ellos. También, pues, cambiaban toda su cultura. Solamente la de ellos, su religión, sus cosas eran válidas, cambiando totalmente una cultura
de muchos años, de muchos antepasados, sin importar qué pasara con ellos, los atropellar y le cambiaron la cultura, les hacían dar una religión, les hacían cambiar sus vestimentas, todo, sin importarle qué sentían ellos. Eran tan egocentristas que era como usted tener su perrito y darle su animal doméstico, como domesticarlo es la palabra. Quisieron domesticarlos a la forma de ellos. Y pienso que no darse en cuenta de que eran una civilización muy bella, llena de muchos recursos, llena de muchas cosas. Y lo más, o sea, lo que me aterra a mí mucho es que muchos eran antropólogos, eran gente, pues pienso yo, en el momento de estudiar, porque fueron atropellados por estas personas. Entonces, ¿qué hay ahí? Si fue en ese momento con esas personas, ¿qué se puede esperar? Pues no sé qué, si quiere agregar algo más. Sí, bueno, me gustó que mencionaron el caso de los científicos o antropólogos y las personas que de alguna manera tienen cierto grado de determinación en el conocimiento de estas culturas. Es muy importante destacar que, si bien es cierto que en esta época, pues, el etnocentrismo y de alguna manera los zoológicos humanos eran comunes, entonces también hay que, bueno, mirar de alguna manera, tratar de ponerse en la posición de estas personas de la época, ¿cierto? Que quizás, pues, como no tratarlo de normalizar, porque eso no es el deber, porque realmente esas situaciones no eran de normalizarse, porque realmente ese es el origen o parte estructural del racismo y discriminación de las etnias. De alguna manera también hay que tratar de entender de que en esos contextos, pues, esto es lo que para muchos o para las élites está en el marco de la, entre comillas, normalidad. Con ello, damos paso a la última pregunta, que es nuestras aproximaciones y conclusiones más importantes respecto a este documental. Iniciar a Celi y por consiguiente, Yamile. Pues en definitiva, pues creando que una cultura de recuerdos, podemos acabar que siempre en los zoológicos humanos, por ello es importante conocer el pasado para comprender lo que está sucediendo en el presente. ¿Sí me entiendes? O sea, es devolvernos mucho tiempo y siempre, porque o sea, yo decía, ¿de qué viene el racismo? O sea, yo no pienso, no me cabía que eso estaba tan arraigado en tanto tiempo. Estamos hablando de muchos tiempos y muchos países, y era, o sea, el no conocer uno el contexto lo lleva a uno a desinformarse mucho, a mirar por qué son así, porque entonces nos toca como devolvernos mucho para poder conocer nuestro pasado y mirar esas injusticias que hubo en ese tiempo, y pues no volverlas a cometer, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Porque si vamos a conocer nuestro pasado y vamos a seguir en lo mismo, pues apague y vámonos. No hicimos nada con ese conocimiento, y pienso que el conocimiento se debe dar para darse un cambio. Si conoces algo y sigues en lo mismo, pues apaga y vámonos. Pues no sé qué piensa la compañera Yamile de este tema. Compañera, pues es triste y hay que hacer un alto en el camino. Como hay un refrán que dice, el que ha sido picado de la víbora con ver el gusano se asusta, tenemos que hacer un alto, porque el racismo se volvió popular a causa de los zoológicos humanos. Y eso no puede seguir siendo cotidiano. No podemos seguir permitiendo cómo al ser humano le lastiman de esa manera, porque es un maltrato feo, triste, porque no es solo un maltrato físico, sino que es un maltrato psicológico. Mire que sirviéndolos para promover una jerarquía de las denominadas razas y así justificar la colonización del mundo, violando la dignidad humana. No puede ser posible. Entonces, estos eran catalogados como animales,
como algo extremadamente perturbador y a la misma vez una condición difícil de la que muchos no podían escapar, que sus ojitos reflejaban ese maltrato, esa violencia, ese abuso y ese abuso de poder. Entonces es muy triste ver esta situación. Bueno, en resumen, con las exposiciones etnográficas en relación con la historia del racismo, la evidencia de que a muchos hombres y mujeres se les negó la condición humana para justificar la superioridad del hombre blanco. Y en definitiva, no solo creando una cultura de recuerdo, podemos acabar para siempre con los zoológicos humanos. Por ello es importante conocer el pasado. Dice que quien conoce el pasado no repite la misma historia. Entonces, un bárbaro es ante todo quien cree en la barbarie. Claudio Levi Strauss.